Bien, vamos a orar para pedirle al Señor su bendición y que nos acompañe durante la administración de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tus muchas misericordias hasta aquí nos han sustentado. Tu palabra dice, y nosotros lo sabemos muy bien, que tú no nos has tratado conforme a nuestras iniquidades. Es más, lo que merecían nuestras iniquidades, tú se lo diste a tu Hijo Jesucristo. Lo aplastaste bajo el peso de tu ira para darnos a nosotros libertad. Padre, y por eso te honramos, te alabamos y te reverenciamos. Porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Y te damos gracias también, oh Señor, porque otra muestra de tu misericordia para con nosotros es el habernos reunido en esta mañana como hombres. Te rogamos que por tu palabra y por tu espíritu tú ministres nuestras almas, nos muestres el camino que debemos seguir y tal como tú lo has prometido, tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque queremos ser más que oidores, queremos ser hacedores eficaces de tu palabra. Por eso te rogamos, ministranos, confróntanos, rétanos y concédenos salir de aquí más parecidos a Jesús que como entramos. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que no te conoce, que por tu palabra y por tu espíritu tú traspases su corazón y salga de este lugar doblando sus rodillas y confesando que Jesucristo es el Señor para gloria tuya. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Madame Roland fue guillotinada en Francia durante la Revolución Francesa y después de subir al patíbulo o a la plataforma y ya lista para poner su cabeza en la cuchilla, providencialmente alzó los ojos y miró una estatua a la libertad y estas fueron sus últimas palabras: oh libertad, ¿qué crímenes son cometidos en tu nombre? Y esa es la verdad, hermanos y amigos. La verdad es que los crímenes más negros y que más han manchado las páginas de la historia, incluyendo la historia de la iglesia, triste decirlo, son esos crímenes que se han cometido en contra de cosas o en nombre de cosas sagradas como la justicia, la verdad y la libertad. Y a propósito de libertad, el libro de Gálatas presenta a Jesús como el libertador. Vamos a ver eso en detalles. Cristo ha comprado nuestra libertad. Y aquí en el capítulo 5, donde nos vamos a enfocar, si usted toma los versículos 1 al 14, el énfasis de Pablo es este: esa libertad que Dios les ha dado en Cristo, no la pierdan, vivan su libertad. Sin embargo, consciente de algunos peligros, en los versículos 13 al 15, él enfatiza otro aspecto y es: pero no abusen de su libertad. De modo que Cristo, el libertador, nos trae esta libertad gloriosa, la cual debemos vivir, no debemos negociar. Vivamos la libertad, pero cuidado con abusar de esa libertad. Versículos 13 al 15. Así que voy a leer Gálatas 5, 13 al 15, nuestro pasaje de estudio. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y toda la información de este texto la vamos a dividir en tres partes: el llamado de Dios, la advertencia de Dios y las razones de Dios. Sencillo: el llamado, la advertencia y las razones. Vamos a empezar viendo el llamado de Dios. Dice el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. La palabra libertad es una palabra muy popular y de hecho puede significar muchas cosas
dependiendo del tipo de persona. Por ejemplo, para un africano nacionalista, la libertad implicaría o significaría ser libres del gobierno colonial. Si usted le pregunta a un comerciante que cree en el libre comercio, para él la libertad es básicamente la libertad de altas tarifas, de tal manera que pueda comprar o vender sin obstáculo. Si usted le pregunta a un capitalista, la libertad básicamente es la libertad de ese control centralizado que obstaculiza la libre empresa. Si le pregunta a un comunista, a un socialista, la libertad es la libertad o de esa explotación que tiene el capitalismo, según ellos. ¿Y qué más decir? De hecho, el presidente americano Theodore Roosevelt en 1941, en un famoso discurso, habló de los 4 tipos de libertad: la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir sin penuria, la libertad del miedo. Y hoy esa palabra tiene más popularidad que nunca, porque vivimos en una sociedad postmoderna que no cree en los valores absolutos, pero paradójicamente para ellos el único valor absoluto es la libertad, dicen ellos. ¿Y cómo definen la libertad? Hay una película que se llama Yo Robot, no sé si la han visto todos, yo sé que los jóvenes, la mayoría la hemos visto, donde hay unos robots que se hicieron para ayudar al ser humano. Hay uno de ellos que se llamaba Sony. A Sony lo crearon con un propósito. Y resulta que al final de la película, cuando Sony cumple su propósito, ahora él no encuentra qué hacer porque ya hizo lo que estaba supuesto a hacer. Y la película termina cuando el detective Spooner le dice a este robot las siguientes palabras, y así termina: ahora tú debes buscar tu propósito, porque después de todo en eso consiste la libertad. Yo no sé si usted se la llevó, pero eso es un mensaje claramente posmoderno, que enseña que la verdadera libertad consiste en yo buscar mi propio propósito, mi propia significancia en el mundo. De modo que la palabra libertad siempre ha sido popular, pero hoy más que nunca, definida de muchísimas formas y lamentablemente definida de una manera tan egoísta, tan centrada en el hombre en esta sociedad postmoderna, que vale la pena volver a traer el tema y definirlo desde una perspectiva bíblica. Así que, ¿qué es la libertad cristiana? Como dijimos en la introducción, Pablo dice en el libro de Gálatas, a través de todo el libro, que Cristo es el libertador o el redentor. Así que la pregunta es, según Pablo en Gálatas, ¿de qué nos ha liberado? ¿De qué nos ha rescatado? ¿De qué nos ha redimido Cristo? Y hay 3 cosas a lo largo del libro. Así que esta libertad es una libertad de 3 caras. Primero, Pablo nos enseña en Gálatas 1:4 que Cristo por su muerte nos ha redimido del presente siglo malo. ¿Y qué es el presente siglo malo? Bueno, el presente siglo malo es una frase que en la literatura de Pablo significa el mundo. Y hablando del mundo no estamos hablando de la creación, estamos hablando de un sistema de vida. Y es muy importante que tenga eso en su mente, porque en este sistema de vida llamado mundo, lo que lo caracteriza es esto: que quien gobierna es el deseo y no la verdad. Póngale mucha atención a eso. Lo que el presente siglo malo, lo que el mundo promueve, es que usted y yo vivamos conforme a nuestros deseos y no conforme a la voluntad de Dios. Y Cristo nos ha liberado del presente siglo malo. Usted no tiene, amado hermano, si ha sido liberado por Cristo, que conformarse a este mundo, que conformarse a este presente siglo malo. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte nos ha liberado. Así que ahora, después de haber comprobado que la voluntad de Cristo es buena, agradable y perfecta, con libertad puedo entregar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero esa es una cara solamente. Otra cara de la moneda o de esta libertad que Cristo nos ha dado es que según Gálatas 3:13, Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley. Y ese es un argumento muy importante en el libro, porque ¿qué es lo que hay detrás? Esta región, Galacia, estaba conformada o habían allí muchas iglesias de Cristo, varias iglesias.
Resulta que había un grupo de judaizantes. ¿Qué es un judaizante? Bueno, una persona judía, ya sea judía de nacionalidad, pero sobre todo de religión. Resulta que ellos habían profesado haber creído en Cristo, pero además seguían insistiendo en que aún los gentiles, los no judíos, además de creer en Cristo, tenían que cumplir ciertos ritos que Dios le impuso al pueblo judío durante el Antiguo Testamento. Ritos como la circuncisión. Ellos querían obligar a los no judíos a circuncidarse, a cumplir con ciertas leyes dietéticas. Y hasta Pedro cayó en ese error de que no pueden comer esto, no toques, no gustes. Y además de eso, ciertas fiestas nacionales del pueblo judío, que no tenían nada de malo en sí, porque Dios las impuso al pueblo de Israel. Pero aquí viene el punto de Gálatas es que todas esas leyes fueron dadas por Dios temporalmente y con un propósito, hasta que cumplieran su propósito en el pueblo. Es como un hijo. Tengo 3 hijos, por la gracia de Dios, 3 joyas, y resulta que ellos están bajo ciertas leyes en mi techo. Pero llegará un día que esas leyes habrán llegado, esas reglas habrán cumplido su propósito, así que les toca ahora en el periodo de madurez comenzar ellos. Y de la misma forma, estas leyes fueron dadas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento para llevar a su pueblo a la madurez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el Mesías, cuando llegó la madurez, ya el pueblo de Dios ha sido liberado de estas tradiciones, de tal manera que decir, además de Cristo, tiene que hacer esto, esto y esto, para Pablo es un mensaje que puede llevar a maldición. Es como decir, tú necesitas a Jesús, pero necesitas algo más, como si Él no fuese suficiente. Y Pablo dice, hemos sido liberados de la maldición de la ley, de esa ley que fue dada a Israel bajo el antiguo pacto, fue dada para cumplir un propósito temporal, pero llegado Cristo cumplió su propósito. Pero la libertad de Cristo, o que Cristo ha comprado, tiene otra cara más, y es ahí donde va a estar mi énfasis. Y es que según Gálatas, Cristo no solamente nos ha liberado, nos ha redimido del presente siglo malo, no solamente nos ha redimido de la maldición de la ley, sino que también nos ha redimido del poder de la carne, nos ha redimido de nuestra propia naturaleza caída. Y de eso es que se trata este mensaje. Lo vamos a expandir si el Señor lo permite. Así que resumiendo la primera parte, el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios a su pueblo? Es un llamado a vivir la libertad que tenemos en Cristo. Cristo te ha libertado, amado hermano, del presente siglo malo. Te ha liberado de ese mundo que promueve una vida por deseos y no por la verdad. Tú no tienes por qué conformarte porque has sido libre. Cristo te ha liberado de la maldición de la ley. Buenas noticias. No hay nada que tú tengas que hacer para obtener el favor de Dios, porque ya Jesús lo hizo. Buenas noticias. Esa naturaleza caída que nos inclina hacia el mal, que la Biblia le llama carne, Cristo también nos ha liberado del poder de esa naturaleza. Así que vive tu libertad. Tristemente, para muchos el cristianismo significa una esclavitud. Y no los culpo del todo. Nosotros, la iglesia, tenemos la culpa de eso. De que muchos allá afuera perciban que el verdadero cristianismo es una cuerda, una cadena. Pues esta mañana quiero que te quede claro algo si no eres de Cristo. El verdadero cristianismo no es esclavitud, es verdadera libertad. Vive, amado hermano, la libertad que Cristo te ha dado. No vivir tu libertad sería pisotear lo que Cristo ha logrado para ti. Sin embargo, así como es de fácil en nosotros perder la libertad que Cristo ha ganado para nosotros, también es igualmente fácil abusar de la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. La libertad que Cristo nos ha dado tiene 2 enemigos. El yo cederla sometiéndome a mandatos de hombres, específicamente religiosos, de eso trata el libro. Sí, porque ese es el problema del religioso. El problema del religioso, del legalista, es que a él no le interesa que usted se parezca a Jesús. Le interesa que usted se parezca a él.
pero ese no es el ideal de Cristo. Y yo pierdo mi libertad, yo negocio mi libertad, yo pisoteo mi libertad cuando yo me someto a principios humanos que Cristo no ha establecido. Hermano, a Cristo no le interesa que usted se parezca al de lado, a Cristo le interesa que usted se parezca a Él. Eso es verdadera libertad. Pero está el otro extremo. Esa libertad que se puede ceder o pisotear también se puede abusar. Y Pablo estaba muy consciente de esa realidad, de cómo se puede negociar esta libertad y cómo se puede abusar de ella. Por eso agregó una advertencia. A libertad fuisteis llamados, hermanos, solamente que no uséis la libertad como una ocasión para la carne, como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, esta es la libertad de Cristo. Vívanla, disfrútenla. El creyente debería ser la persona más feliz del mundo. Es libre en Cristo. Aquí no se aplica la filosofía del burro. Ustedes conocen esa historia. El muchachito que va con su papá por la playa y va pasando un burro y dice: papi, ese burro es cristiano. No, ¿por qué tú lo preguntas? Dice: voy, tiene la cara como de aburrido. Esa es la concepción que el mundo tiene. No, los más felices del mundo porque tenemos la verdadera libertad. Pero cuidado, no uses la libertad como un pretexto para la carne. Así que Pablo presenta la advertencia como una moneda de dos caras. En primer lugar, la primera cara de esta advertencia es una cara negativa. Cuidado con usar la libertad como pretexto para la carne. Y aquí surge la pregunta. Lo introduje hace un rato, pero quiero expandirlo ahora. Cuando Pablo dice ahí carne, ¿a qué se refiere? La pregunta es válida porque la palabra carne puede usarse de muchas formas, incluyendo en Gálatas. Por ejemplo, la palabra carne en Gálatas puede significar humanidad débil. Por ejemplo, en Gálatas 1:16, Pablo, relatando su testimonio de conversión, él dice que cuando Cristo se le apareció o se le reveló, dice literalmente: no consulté con carne y sangre. En otras palabras, yo no consulté ni verifiqué eso con meros hombres mortales y débiles. De modo que la palabra carne puede tener ese significado. De hecho, la Nueva Traducción Viviente traduce: no me apresuré a consultar con ningún ser humano, con ningún mortal. Además, la palabra carne a veces también puede significar cuerpo. Y ojo con esto: cuerpo físico o a veces a un tejido del cuerpo. En Gálatas 6:13, Pablo dice lo siguiente: porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. ¿Sabe lo que está diciendo? Estos judaizantes, ellos no cumplen la ley si ellos son sinceros, pero quieren obligar a los no judíos a cumplir esos ritos. Quieren obligarlos a circuncidarse, pero no crean que es con una buena motivación. Es para tener un motivo para ellos gloriarse en ustedes, específicamente en su cuerpo. La Nueva Versión Internacional traduce: para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Así traduce la palabra carne allí. De modo que la palabra carne puede significar humanidad débil, puede significar cuerpo, tejido de cuerpo, pero tengan cuidado con esto, porque muchos entienden que el problema del ser humano está en el cuerpo. Es un problema serio, un problema que está teniendo sus repercusiones aún en la iglesia moderna. Sabes que el problema del ser humano no está en el cuerpo en primer lugar. Eso lo enseñaba el gnosticismo, no el cristianismo. El problema principal del ser humano está en el corazón, en el hombre interior. Jesús dijo: del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, etcétera, etcétera. El cuerpo es simplemente el instrumento que nosotros usamos para materializar lo que ya se formó dentro de nosotros. El proverbista dice: ¿tú quieres saber lo que es un hombre? Lo que es él en sus pensamientos adentro, ese es verdaderamente él. Y obviamente, si mi enfoque está hacia lo malo, mi cuerpo irá en esa dirección. Así que no te confundas cuando la Biblia habla de la carne, no necesariamente se está refiriendo al cuerpo. A veces sí, pero a veces no. Y digo esto porque el tercer uso de la palabra carne en Gálatas
es básicamente la naturaleza caída. Una naturaleza inclinada hacia el mal. ¿Usted quiere saber lo que es la carne de manera concreta? Póngame una cartera ahí con $1000 y usted va a saber de lo que yo estoy hablando. Hay algo dentro de nosotros que se inclina hacia el mal. No hay que forzarlo. En nosotros existe esa tendencia por naturaleza. Alguien me dijo una ocasión, no, porque los religiosos enseñan que el ser humano es malo. Yo le dije, no, te equivocaste. El cristianismo enseña que el hombre por naturaleza es malo. Y lo digo, no tengo que excusarme, eso lo dice la Biblia. Inclinados hacia el mal, porque piénsalo por un momento. A una criatura que hay que enseñarle a no hacer lo malo y hay que enseñarle a hacer lo bueno, ¿algún problema hay? Y me decía esta persona, bueno, pero es que cuando tú le dices a tu hijo, no mientas, no mientas, no mientas, no mientas, indirectamente lo estás enseñando a mentir. Y yo le dije, sí, pero yo también le enseño comparte, 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 y eso no lo quiere aprender. Hay un problema en nosotros, caballero, que nos inclina hacia el mal. Y a esa inclinación hacia el mal con la que venimos al mundo como producto del pecado, es a lo que la Biblia le llama carne. Pero aquí viene el punto. ¿Cuál es la característica básica de la carne? Miren, revisé toda la literatura paulina. Cuando Pablo usa carne para referirse a la naturaleza caída o pecaminosa, ¿cuál es el denominador común? Creo que no encontré ninguna excepción. Todos los pasajes coinciden con esto y va a ser esto más concreto, más palpable. Lo que caracteriza a la naturaleza carnal es que pone primero su deseo antes que la verdad de Dios. Su deseo antes que la verdad. Señor predicador, ¿qué usted quiere decir con eso? ¿Que es malo desear? No. Eso lo enseña el budismo. El cristianismo no enseña el reprimir los deseos. El cristianismo enseña a redimir los deseos. No es que yo deje de desear, es que mis deseos se alineen con los de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Nadie ha dicho en ningún momento que el deseo de comer es pecaminoso. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría cuando yo ponga el deseo de comer primero que la verdad de Dios? Me convierto en un glotón, y eso es idolatría. Nadie ha dicho en ningún momento, y voy a usar el otro extremo, que el deseo sexual es malo. De hecho, llamarle malo a lo que Dios creó es una enseñanza de demonios, 1 Timoteo 4. El sexo, como Dios lo ha creado, no es un ídolo, pero tampoco es una abominación, es un regalo de Dios. Dios ha dado el deseo sexual. El tú tener deseos sexuales no te hace pecador, te hace un ser humano. Dios te lo dio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando mi deseo sexual está primero que la verdad de Dios? Ahí comienza el problema. Me convierto en un fornicario. De modo que, mira, hay muchas cosas en la creación que tú puedes desear, que son legítimas. Pero recuerda esto, la verdad de Dios debe guiarte en la forma en que tú debes gobernar tus deseos. Llevar tus deseos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es básico. De modo que, volviendo al punto, Pablo dice, vivan su libertad, disfrútenla, no la negocien. Cristo los ha liberado del presente siglo malo, Cristo los ha liberado de la maldición de la ley, Cristo los ha liberado de la naturaleza carnal, de esa naturaleza caída que tiene como característica principal que pone los deseos primero que la verdad. Hay un famoso consejero bíblico contemporáneo que se llama David Paulison, donde él decía lo siguiente: el problema a veces no es el deseo por lo malo, a veces el problema es el sobredeseo por las cosas buenas. Porque aún las cosas buenas que Dios ha creado, cuando yo las pongo por encima del Creador, ahí comienza el problema. ¿Ustedes conocen esa historia de aquella mujer de la realeza? Tú sabes, una duquesa por ahí. Se casa con un pordiosero. Así que en cuestión de una noche el hombre sube de estatus a nivel de realeza. Y la esposa, rica de cuna, le dice: mi amor, en su habitación nupcial, abre la ventana que te quiero enseñar un regalo que te compré. Cuando él abre la ventana, había una marina y había una lancha lujosa. Eso es tuyo. El hombre contento, fifly, vuelta maroma. Y la esposa está contenta porque él está disfrutando su regalo. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que a la semana el hombre no le había puesto ni la mano a su esposa pensando en el bote. Entonces, ahora el regalo de ella se había convertido en su principal competidor.
Ese es el problema de la naturaleza carnal. Ese fue el problema de Adán y Eva. El problema de Adán y Eva no fue que se le hizo la boca agua al ver una manzana. Sí, es que era una manzana. ¿A quién de aquí se le hace la boca agua cuando ve una comida suculenta? Yo no sé usted, pero a mí sí. El problema de ellos no fue desear el fruto. El problema de ellos es que Dios dijo no, y pusieron su deseo de comer por encima de lo que Dios había dicho. Ese es el problema de la naturaleza carnal. Así que lo que Pablo quiere enfatizar aquí es lo siguiente: que Cristo me ha liberado del presente siglo malo, que me ha liberado de la maldición de la ley, que me ha liberado del poder de la naturaleza caída, porque dice Gálatas 5:24 que el que está en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ven que la palabra deseo siempre está conectada a la naturaleza caída. El que está en Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La libertad de la carne significa que Cristo te libera de ese poder, de esa naturaleza caída que te lleva a preferir tu deseo antes que la verdad del Creador. Sí, por aquí yo tengo una pregunta, señor predicador. Hasta aquí eso se ve muy abstracto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Así que la pregunta ahora es: ¿cómo se ve en la vida práctica una vida que ha sido liberada del poder de esa naturaleza caída? ¿Qué es lo que hace esa naturaleza? Que pone primero ¿qué? El deseo antes que la verdad. Y Cristo nos ha liberado del poder de esa naturaleza. La pregunta es ¿cómo se manifiesta? Y eso nos lleva entonces a la cara positiva de la advertencia. Él dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjense el contraste. Ustedes han sido llamados a libertad. Vívanla, no la negocien. De hecho, negociar esa libertad es pisotear lo que Cristo compró. Pero cuídense de no usar esa libertad como un pretexto para esa naturaleza que pone primero el deseo antes que la verdad. Y entonces, ¿cómo debería usarla? Dice: si no, servíos por amor los unos a los otros. Y aquí voy a establecer una conexión, porque yo estoy casi seguro que aquí hay muchos, como me pasó a mí, que cuando vimos ese texto por primera vez comenzamos a pensar en los pecados más groseros. Yo espero que esa noción se vaya de ti, porque eso es verdad. Pero esto tú y yo lo vemos a diario, aún en nuestro propio hogar. ¿Cuál es la relación que hay entre la libertad de la carne y el amor? Porque él dice: esa libertad no la usen como un pretexto para la carne, sino úsenla para servirse en amor. ¿Qué relación hay entre la libertad de la carne y el amor? Bueno, entiendo lo siguiente. ¿Cuál es el más grande obstáculo para nosotros amar? ¿Cuál es? El obstáculo más grande para nosotros amar a Dios y al prójimo es precisamente poner nuestros deseos y nuestros propios intereses primero que lo que Dios ha dicho y primero que los intereses de otros. ¿Usted puede repetir? Sí, esa libertad, esa naturaleza caída se manifiesta cuando en amor yo sirvo a otros. ¿Por qué? Porque el más grande obstáculo para nosotros amar es poner primero nuestros deseos y nuestras preferencias antes que amar a Dios y que servir a los intereses de otros. Eso es lo que pasa cada vez que usted está haciendo fila. El dominicano tiene fama con la fila, Se incomoda, no quiere hacer fila. ¿Saben por qué? Porque el deseo de que se nos atienda primero, alguien decía, creo que Albino, que nosotros tenemos un vicio de adularnos a nosotros mismos y por eso no queremos hacer fila. Eso es contrario al principio del amor. Por esa razón, amados hermanos, es que a veces no metemos la mano en el bolsillo. Viene un hermano que no tiene nada que comer, te abre su nevera y encuentra un ratón comiéndose las uñas porque no hay nada. Y usted le dice: ten paz. Sí, ten paz, pero dice Santiago: ten 100 pesos también. Pero ¿saben por qué nos abstenemos? Porque nuestro deseo de acumular de manera egoísta es más grande que lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Dios no ha prohibido a nadie que prospere, pero nos ha dicho cómo usar nuestro dinero. Pero nuestro deseo por enriquecernos, por acumular, es tan grande que lo ponemos primero que la verdad, y de esa manera dejamos de servir al necesitado.
Esa es la razón por la cual dejamos de discipular en la iglesia. Llegamos a la casa todos los días, subimos los pies en una mesa con un coco en la mano, con un calimete, viendo una serie. No hay nada de malo en eso. Pero yo amo tanto mi comodidad. Yo deseo tanto la comodidad que la pongo por encima de lo que Dios me ha dicho que debo hacer, sacrificarme por el bien, no solamente físico, sino también por el bien espiritual de otros. Hermanos, eso lo veo todos los días cuando llego a mi casa explotado. El que me conoce sabe todo lo que trabajo. El Señor me ha dado la fuerza gracias a Él. Pero ¿saben lo que sucede cada vez que yo llego a mi casa explotado y mi esposa me dice: ay, mi amor, ayúdame con una losita? Es ahí donde comienzas a pensar, ¿qué va primero? Mi deseo de sentarme a ver televisión o la verdad. Cuídate de no usar tu libertad como un pretexto para la carne, para servir solo a tus intereses. Lo veo cada mes cuando, no queriendo ni salir de mi casa porque estoy cansado y explotado, mi esposa me dice: ay, mi amor, vámonos para la capital, sus padres viven aquí. Y hay una lucha entre mi deseo de quedarme en casa o la verdad. La verdad es que yo debo complacerla, sus padres viven aquí. Hermanos, le abro mi corazón. Esta lucha la libro todos los días. Pero ¿saben qué? No tengo por qué cumplir mi deseo, porque Cristo me ha liberado del poder de la carne. ¿Alguna vez has llegado a tu casa, como me ha pasado a mí? No tienes deseo de nada excepto de dormir, descansar, estar tranquilo, y se aparecen los dos terroristas que yo tengo, los dos varones. Papi, vamos a jugar carrito. Jugar carrito en la carne, no estaba nada bien. Eso es lo que nos surge por instinto. O mi hija Lía: papi, baja conmigo para que montemos bicicleta. En ese momento eso no es lo que yo deseo. Sin embargo, ¿qué me dice la Escritura? Que yo soy libre, libre para sacrificar mis deseos o para alinear mis deseos a la voluntad de Dios. ¿Me estás entendiendo, amado hermano? Esto es mucho más concreto y mucho más diario de lo que nosotros creemos. Lo vemos diariamente en nuestras vidas. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio. El amor sirve a los intereses de la mayoría. Y usted dirá: ¿y por qué? Esta parte sí me encanta compartirla. ¿Por qué razón el amor que está cimentado en la obra de Cristo está capacitada para negar su deseo y hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Miren, yo voy a responder esa pregunta con una cita. La cita no es mía, así que la voy a referir. En palabras del pastor John Piper: el amor sirve a otros porque, oigan esto, el amor está motivado por el gozo de nosotros compartir nuestra plenitud o llenura. A propósito de que estamos llenos, ¿verdad? El amor es motivado por el gozo de compartir nuestra plenitud o nuestra llenura, pero las obras de la carne son motivadas por el deseo de llenar nuestro vacío. Qué triste es. Cuando una persona está llena de Dios y de su amor, su deseo más profundo es rebosar y suplir a las necesidades de otros. Pero cuando una persona está vacía, su interés no es ayudar a otros, su deseo es usar a otros para que llenen ese vacío. Pero te tengo una buena noticia. Si tú estás en Cristo, tú no estás vacío. Tú no necesitas usar a otro para que te llenen. Tú estás lleno de Cristo, lleno de su amor. Por lo tanto, estás capacitado para libremente rebosar y en su momento específico poner sus deseos, tomar tus deseos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. De modo que eso es lo que sucede. Lo que sucede es lo siguiente: el amor sirve a otros porque quiere, vuelvo y repito, compartir de su plenitud o llenura. Pero una persona que está en la carne, movida por sus deseos egoístas, está vacío y su principal objetivo es usar a otros para que lo llenen. Y no te confundas en esto, esa moneda también tiene dos caras. Hay una cara libertina y hay una cara religiosa. Esto es como el hombre, el alcohólico, que está vacío y desea llenar ese vacío con el alcohol. Ah, pastor, ese es fácil, eso yo lo sabía. O el hombre que está vacío y busca llenar en la lujuria, en el adulterio, llenar ese vacío. Esa la conocemos todos. Pero en la cara religiosa, el pastor que hace su trabajo
no para la gloria de Dios y el bien de otros, sino para ser aplaudido. La Biblia le llama a eso vanagloria. Y digo esto porque eso es lo que está en el trasfondo de la carta. Esos judíos, esos maestros cristianos mostraban celo por la gente, pero ¿saben para qué? Dice Pablo, para que la gente mostrara celo por ellos. A ellos no les interesaba suplir o servir en amor. A ellos les interesaba tratar a la gente bien para que la gente les supliera lo que ellos querían, que los exaltaran, que les dieran fama. De modo que no pienses que en todo esto hay una versión libertina. Eso es obvio. Pero ese es el problema, que es tan obvio que no vemos la versión religiosa de esto. Esos momentos donde usamos la misma Biblia como una espada y no como un bisturí. ¿Te has visto eso? Y sobre todo los esposos tenemos una especialidad. Yo no sé usted, pero yo sí. Tengo que ser sincero. Esa tendencia que tenemos a usar la Biblia no como un bisturí para sanar, sino como una espada para cortar cabezas. Qué triste. Usar la verdad de Dios, manipularla, manipular a la otra persona para que la otra persona termine haciendo lo que yo deseo. Ahí hay algo que brilla por su ausencia, y es el amor. De modo que esa es la diferencia entre la carne y el amor. La carne busca de manera egoísta utilizar al prójimo para llenarse, para satisfacer su deseo. El amor que se fundamenta en la cruz de Cristo, rebosa de tanto amor que no busca usar a los otros, busca bendecir a otros, empezando por tu esposa y empezando por tus hijos. Sobre esto ha expresado un comentarista llamado John Stott: la libertad cristiana no busca usar a los demás como si fuesen objetos que sirven a nuestros deseos, sino que los respeta como lo que son, seres humanos, y se da a sí mismo para servirles en amor. ¿Alguna vez, amado padre, tú te has sentido tentado a utilizar a tus hijos para ellos servirte como si fueras un monarca? Sí, pastor, todos los días. Bienvenido a esta lucha. Esa es la lucha cristiana. Pero aquí vuelvo otra vez a la buena noticia. Yo no tengo por qué usar a otros de manera egoísta para que ellos llenen mi necesidad, porque ya Cristo la llenó. Yo estoy satisfecho en Cristo. Todo lo que necesito, todo lo que demando de esta vida está en Él. Estoy completo en Él. De modo que mi filosofía de vida será lo contrario. Yo voy a rebosar para darle a otros. Miren, hay un ejemplo en 2 Corintios capítulo 8. Pablo estaba en Macedonia recogiendo unas ofrendas para unos hermanos necesitados en Jerusalén. Cuando llegó a Macedonia, se encontró con unos hermanos que no tenían absolutamente nada. Pablo dice que estaban en absoluta pobreza, o en una pobreza extrema. Y a pesar de estar en una pobreza extrema, parece que Pablo no quería cargarlos. Y dice el texto en 2 Corintios 8, 1 al 4, que ellos le rogaron a Pablo, con muchos ruegos le pidieron: por favor, Pablo, haznos partícipes de esta obra, danos el privilegio de nosotros dar. Oye, pero ¿estarán locos esta gente? En profunda pobreza y pidiéndole, rogándole a Pablo: por favor, recibe esta ofrenda para los hermanos necesitados. Déjame decirte algo, no era loco que estaban. El versículo 1 dice que la gracia de Dios y el gozo de Dios abundaba tanto en su corazón que eso mismo rebosaba amor que busca suplir las necesidades de otros. De modo que es por aquí que tenemos que comenzar. Necesitamos comenzar por nuestro corazón. Y saben que, hermanos, en esto el apóstol Pablo fue un ejemplo, un modelo. Pablo me llama la atención porque Pablo supo hacer el equilibrio entre lo que no va a negociar y lo que sí va a negociar. Miren, en esta misma carta de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 5, Pablo dice: no, pues yo no puedo seguir con esto. Donde quiera que yo voy a plantar una obra, aparecen los judaizantes. Mire, búsquelo, en todas las cartas casi Pablo peleó contra los judaizantes, que venían a deshacer lo que él había hecho. Pablo dijo: este relajo hay que acabarlo. Fue a Jerusalén a hablar con los apóstoles y llevó nada más y nada menos que a Tito. Y usted dirá: ¿y qué relevancia tiene eso? Tito era un incircunciso. Ustedes saben, para los judíos eso era una afrenta. Lo entró al cuartel general de los apóstoles. Fue una obra de desafío.
Y dice que cuando Pablo le expuso a los apóstoles lo que él predicaba, lo que estaba haciendo, Santiago, dándole su diestra de bendición, dijo: mi hermano, pero eso es lo que nosotros enseñamos también. Le dio su diestra en señal de compañerismo. Y le dijo estratégicamente: Pedro, los judíos, tú vas a los gentiles. Solamente le agregó: no te olvides de los pobres. Pablo dice: lo cual he tratado de hacer con mucha diligencia. Pero ¿qué es lo que quiero llamar la atención? Que Pablo dice que mientras él estaba en esa reunión, habían 2 o 3 legalistas religiosos hipócritas que estaban revisando, estaban escuchando, estaban espiando. Querían obligar a Pablo a circuncidar a Tito. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Ni por un momento cedimos. ¿Por qué no cedimos al deseo de ellos? Porque ceder ese deseo en ese momento implicaría pisotear el evangelio que él estaba predicando. Sin embargo, ese mismo Pablo es el mismo Pablo que dice en 1 Corintios 10, 32 y 33: no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Sabe lo que dice Pablo? Cuando le voy a ministrar a los judíos, me vuelvo como un judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Y cuando estoy entre gentiles o no judíos, ¿sabe lo que hace él? Me hago como un gentil. ¿Para qué? Para ganar a los gentiles. Pablo sabía mantener el balance entre no ceder y ceder cuando era necesario. Y tú eres libre para hacer lo mismo. Libre para decir: no voy a ceder, pero también libre para decir: este es el momento de ceder. Este es el momento de yo ceder a mis deseos. Y lo puedes hacer, ¿sabe por qué? Porque eres libre en Cristo. De modo que lo que necesitamos es una mente evangélica que ponga primero el evangelio de Cristo, y cuando vea que el evangelio de Cristo está en peligro por ceder, entonces no cede. Pero cuando ve que el ceder un deseo promueve el avance del reino, pues cedemos. Aquí lo más importante no es mi deseo, aquí lo más importante es el reino de Cristo. Y a veces en los matrimonios se ve, es una lucha entre el reino de él y el reino de ella. Mira, no se trata ni del reino tuyo ni el reino de tu esposa, se trata de unirse en el único reino. ¿Cuál es el reino? El reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pastor, dígame a ver, yo tengo una confusión ahora. ¿Por qué? Porque si usted está diciendo que debemos ceder nuestros deseos en muchas ocasiones para servir al prójimo, eso se contradice con lo que usted dijo. ¿Qué fue lo que yo dije? Que somos libres, y en ese momento cuando usted cede a los deseos de otro, usted se convierte en su esclavo. Estás equivocado. En ese momento, cuando yo cedo por amor a la verdad, yo no lo hago porque soy esclavo del hermano, yo lo hago porque soy esclavo de Cristo. Son 2 cosas muy diferentes. Yo lo hago porque voluntariamente en mi vida, como yo pienso, como yo hablo, como yo visto, como yo uso mi dinero, como yo uso mi sexualidad, como yo me desenvuelvo en el trabajo, todo eso lo gobierna una sola persona: Jesucristo, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Por eso no hay libertad más grande que la libertad que Cristo da. Tú eres libre no para servir a los caprichos de todo el mundo. Eres libre para servir a una sola persona, aquel que Dios resucitó de entre los muertos, aquel que Dios lo sentó a su diestra y que le ha hecho Señor y Cristo. Y por amor a Él y en obediencia voluntaria a Él, Él te dice: mi hijo, es hora de ceder. Es hora de ceder por amor al evangelio. O a veces te dice: no cedas, porque si cedes estás pisoteando el evangelio. De modo que el yo sacrificar mis deseos para servir a otros por la verdad no me hace un esclavo del otro, me hace un esclavo de Cristo. Y no nos avergüenza decirlo, somos dulos de Cristo, somos siervos de Cristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Él gobierna sobre nuestro dinero. Así que si Él dice saca 100 pesos, lo sacamos, hermanos. No queremos a veces, pero Él nos gobierna. Somos libres para hacer lo que Él nos manda. Sí, pastor, pero yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es? Está bien, ya no hay una contradicción, pero ¿no es eso hipocresía? ¿Hay por qué? Porque si usted desea quedarse viendo el juego de pelota mientras su esposa le está pidiendo que lo ayude a fregar la loza, y en ese momento usted cede y va a fregar, pero su deseo está en ver el juego de pelota, eso te convierte en un hipócrita, porque tú no estás haciendo lo que tú deseas. ¿Sabe qué?
Si tú estás en Cristo, eso no te hace un hipócrita. Miren, esto lo aprendí hace poco. Y Dios me lo ha ido hace mucho que lo había leído. Pero uno lo va aprendiendo en la práctica, con muchos tropezones, con experiencias. Pero hace poco me parece haber entendido a qué fue que Pablo se refirió cuando dijo: yo he aprendido el secreto del contentamiento. Bueno, pues eso suena tentador, ¿eh? ¿Quién quiere aquí aprender el secreto de estar siempre contento? En riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, en esclavitud o en libertad, hablando en términos físicos. ¿Quién quiere aprender a siempre estar contento? Pablo dice: yo lo aprendí. ¿Sabes cuál fue el secreto de Pablo? Él tenía muchos deseos, pero tenía sus deseos en orden. Sí, a nadie le interesa estar enfermo, a nadie le interesa estar preso, a nadie le interesa estar en olla. Por esa razón yo deseo escalar en mi trabajo, eso no es nada malo. Por eso yo deseo prosperar, por eso yo deseo tomar una medicina para no enfermarme o para sanarme. Pero por encima de todos esos deseos, este era el supremo deseo de Pablo: ¿será Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte? En otras palabras, Pablo dice en Filipenses 1:20 que su más ardiente anhelo y deseo era este: que a través de él se viera la magnitud de la grandeza de Cristo. Y si ese es el primer deseo de tu vida, el más grande deseo, todos los demás deseos van a ocupar su lugar. Así que voy a ceder a mi deseo para complacer a mi esposa. No me hace un hipócrita, porque antes que el deseo de la comodidad hay uno que está por encima, y es: yo quiero magnificar, yo quiero glorificar, yo quiero mostrar la magnitud del amor de Cristo. Por lo tanto, ese supremo deseo alinea mis demás deseos con la voluntad de Dios. Así que no piensen ni por un momento: estos religiosos son todos unos esclavos. Yo no sé tú, pero esclavo yo no soy, porque yo le estoy sirviendo a quien yo quiero, a Jesucristo. Él me liberó, tengo 36 años y lo único que ha hecho es hacerme bien. Aplastó a su hijo para darme vida. No es por nada, pero yo quiero vivir toda mi vida para servirle a Él. Ese es mi más grande anhelo, mi más grande deseo. Yo utilizo mi persona como a manera de ejemplo. Eso aplica a todos los que estamos aquí, que estamos en Jesucristo. Así que no es contradicción, ni tampoco es hipocresía. Pero falta algo más: las razones de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Vivir qué? ¿A vivir qué? La libertad que Cristo nos ha comprado. ¿De qué? Ayúdeme. ¿Del presente siglo malo del mundo? La libertad de la maldición de la ley y la libertad de esa naturaleza caída que Pablo le llama carne. ¿Qué la caracteriza a esa naturaleza? Que prefiere poner su deseo antes que el deseo o la voluntad de Dios. Y el texto nos dice que Cristo nos ha liberado. Somos libres, pero sabiendo que hay también una tendencia a abusar de la libertad, dice: pero no uses la libertad como un pretexto para tú vivir conforme a tus deseos. Usa esa libertad para servir en amor. ¿Y por qué? Dos razones. Versículos 14 y 15. Número 1, la primera razón por la cual vivir así es porque el vivir de esa manera nos lleva al cumplimiento de la ley. Dice el versículo 14: porque toda la ley en una palabra se resume, o en un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el problema, amado hermano. Dios le dio a los judíos, a Israel en el antiguo pacto, la ley, y se la dio con un propósito, y ellos usaron la ley con otro propósito. Ellos no entendieron, o muchos de ellos no entendieron, que el espíritu de la ley es el amor. Jesús resumió todo el Antiguo Testamento a dos preceptos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, es verdad que yo no tengo que cumplir la ley para alcanzar la bendición de Dios, porque Cristo ya la alcanzó. Pero de algo estamos seguros: que cuando estamos unidos a Cristo, somos libres para vivir a la altura de la ley y más allá. Dice Romanos capítulo 7: ahora que ustedes han muerto a la ley, han pasado a ser de otro. ¿De quién? De Cristo. Y ahora, estando en Cristo, pueden llevar mucho fruto. De modo que el primer incentivo para nosotros vivir así
es porque viviendo de esa forma cumplimos con el espíritu de la ley. Todo lo que Dios ordenó tenía un propósito. Lo que Dios ordena en su palabra no es caprichoso. Cuando Dios te dice no cometerás adulterio, cuando Dios te dice no hurtarás, cuando te dice no mentirás, lo está haciendo no por el beneficio de Él. Dios no te necesita a ti ni a mí tampoco. Él es el yo soy. Él es suficiente en sí mismo. Lo hace porque quiere el bien para ti y para mí. Imagínese por un momento que usted le diga, un hijo suyo le diga, papi, yo puedo bañarme en la piscina. Puedes bañarte, pero no pase de esa línea. Ah, pero tú no quieres que yo disfrute. No, yo quiero protegerte. Yo no quiero que te ahogues para que disfrutes tu piscina. Y todo lo que Dios ha ordenado es para el bien nuestro, no para nuestro perjuicio. ¿Tú quieres saber algo? Vamos a hacer unas preguntas retóricas. Hice esta pregunta en el colegio, después de un incidente que hubo con primero y segundo de bachillerato, y que se trató, yo me reuní con ellos y les dije, vamos a hablar de deseos y verdad. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos gobernados siempre por nuestros deseos? Y comencé a preguntar, pregúntenle al hombre que gobernado por su deseo de ingerir alcohol, se emborrachó y mató a su familia. Pregúntenle al hombre que por su codicia hoy está preso y su familia está pagando por él. Pregúntenle al hombre adúltero cuya familia se rompió y ahora está totalmente destruida. Yo veía cómo las lágrimas le comenzaban a bajar a los jóvenes de sus ojos. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti mismo. Amado hermano, tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal y Dios ha dicho y lo ha mostrado una y otra vez que si nosotros vivimos gobernados por nuestros deseos terminaremos en la destrucción, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere cuidarte, Dios quiere protegerte, Dios quiere promover tu bienestar y el del prójimo. Por esa razón, todo mandamiento se resume a esta ley: el amor. De modo que vive de esta forma, porque de esa forma vas a cumplir el espíritu de la ley. Una pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Eso significa entonces que mis deseos no cuentan? O porque todo lo que usted ha dicho es que mi deseo al final no cuenta, no tiene importancia. No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que tu deseo no importa. Yo no he dicho que tu deseo no cuenta. Lo que hemos dicho es que aquello que tú deseas para ti mismo, aunque a veces no sepamos cómo suplir eso, el más grande deseo nuestro es ser felices, estar contentos, estar gozosos, estar bien, en bienestar. ¿Eso es lo que tú deseas para ti? Sí. Pues procúralo también para el otro. Ese es el punto. No es que tu deseo no importa. Es que en ocasiones, para que otros obtengan lo que tú deseas, tienes que sacrificar tus deseos para que ellos también lo disfruten. Dice Pablo en Efesios 5, 28 y 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres. Ahí está la palabra amor otra vez. ¿Cómo? Como a sus propios cuerpos. ¿Ustedes se acuerdan de dónde sacó Dios a Eva? Del cuerpo de Adán, de una costilla. A mí me parece ver un eco cuando él le dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. El que aborrece a su esposa, el que no la ama, se está aborreciendo a sí mismo. Y el punto es, amen a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, sino que lo cuida. Tú quieres para ti felicidad, tú quieres para ti seguridad, tú quieres para ti salud, sí. Pues haz lo que tengas que hacer para que otros también disfruten lo que tú tanto deseas. No se trata de que tu deseo no cuenta. Se trata de que si tú eres sincero, deberías velar porque otros tengan lo que tú tanto deseas también. Y para eso, en ocasiones, vas a tener que sacrificarte. ¿Amas tanto la comodidad? Sí. Pues de vez en cuando sacrifícate para que tu esposa esté cómoda. De vez en cuando sacrifícate para que tus hijos estén cómodos. Porque así como tú amas tanto la comodidad, así como amas tanto el dinero, ¿por qué no usas el dinero para suplir la necesidad a otros? Ese es el punto. No es que no importen, es que debemos alinear nuestros deseos al deseo de Dios. ¿Y qué Dios desea? Que no sacrifiquemos para darle a otros lo que nosotros también deseamos. Pero hay un segundo incentivo, otro por qué. Y este ya tiene una tendencia más negativa. Debemos vivir o ser libres para amar, no solamente porque de esa forma cumplimos la ley,
sino también porque si no vivimos así, nos comeremos unos a otros. Dice el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, al parecer dentro de la iglesia había una guerra. Habían algunos dentro de la iglesia que querían ceder sus deseos al de los judaizantes. Y había otro grupo que no quería ceder al deseo de los judaizantes, sino al de ellos mismos. Resultado, un Royal Rumble. ¿Tú sabes algo Royal Rumble? Cuando yo era chiquito, yo veía la lucha libre. Se metían todos contra todos en el mismo ring. Y definitivamente en una iglesia de esa forma, viviendo de esa forma, guerras y pleitos van a haber. Uno buscando complacer o ceder su libertad a religiosos hipócritas que tienen la conciencia cauterizada, y por otro lado otros que por no someter su libertad a otros, ellos abusan de su libertad. Resultado, guerra. Pablo dice, si no nos servimos en amor, si no usamos la libertad para servirnos en amor, vamos a terminar comiéndonos unos a otros. ¿Saben qué me llama la atención? Hace un rato les decía que mientras el amor está lleno y busca dar de lo mucho que tiene, el carnal está vacío y busca usar los otros para llenarse. Esa ilustración me llama la atención porque el lenguaje que Pablo utiliza aquí, ilustrativo, es el lenguaje de bestias y animales salvajes con hambre. Oigan esto, si os mordéis y os devoráis unos a otros. Hermanos, a veces el deseo nuestro es tan grande y lo hemos puesto tan alto, incluso por encima de la verdad, que estamos dispuestos a comer y a morder al primero que se nos meta en el frente. ¿Sabes tú cuál es el principal obstáculo entre tú y tu deseo? Otro. Desde que otro se pone en medio a medio a tú y tu deseo, ahí vienen las guerras y los pleitos. ¿Te acuerdas, Santiago? Santiago 4. Las guerras y los pleitos vienen ¿cuándo? Cuando nosotros somos consumidos por nuestros propios deseos internos y los amamos tanto que Santiago dice almas adúlteras. Ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ustedes aman tanto, ustedes idolatran tanto su deseo que desde que alguien toca esa tecla usted reacciona. Hermano, todas sus luchas externas obedecen a dónde está su corazón. Si le tocaron un deseo, reaccionó. Significa, hay un ídolo que debes trabajar. Ese es el punto de Pablo. Si no usan la libertad para servirse en amor, la van a utilizar para morderse, para comerse, para usar a otros, manipular a otros de tal manera que ustedes puedan llenar, entre comillas, ese vacío que tienen por desear riqueza, por desear fama, por desear fortuna. De modo que, hermanos, amados hermanos, todo esto se resume así. Tenemos una libertad en Cristo. Él la compró y es segura. Tristemente, a veces no vivimos la libertad que tenemos. Nos comportamos como esclavos. Hay una anécdota en el tiempo de la secesión en Estados Unidos, cuando había una guerra por la esclavitud. Hubo unos estados que se segregaron porque no querían sujetarse, querían con la esclavitud. Y un día una persona redimió, liberó, usó la palabra a propósito, un esclavo lo compró. El esclavo ahora es libre. Y un día ese esclavo va caminando por la calle y escucha del otro lado de la calle a la voz de su antiguo amo que le dijo, fulano. Cuando él escuchó esa voz, lo primero que hizo fue reaccionar como un esclavo. Miedo. Ven acá. Y el hombre va como un corderito y cuando va a mitad de la calle dice, ¿y qué hago yo comportándome como un esclavo si yo soy un hombre libre? Yo te pregunto lo mismo. ¿Qué haces comportándote como un esclavo siendo un hombre libre? Le digo esto, hermanos, porque hay personas que dicen, Cristo me ha libertado, pero tú miras su vida y tú te preguntas, ¿de qué será que Cristo lo libertó? Porque de pecado parece que no fue. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida evidencia a quién le somos leales y no se puede servir a dos señores. Vive esa libertad, pero cuídate de no usarla como un pretexto para tú obtener tus deseos independientemente de Dios. Utilízalos para servir en amor. Ese amor que está tan lleno de Jesús que no le queda otra cosa que rebosar para suplir las necesidades de otros. Y hazlo por dos razones. Uno, porque eso cumple la ley. Y segundo, porque si no lo haces o si no lo hacemos, nos destruiremos unos a otros. Y quiero cerrar con algunas lecciones finales. En primer lugar, amado caballero, espero que lo que hemos visto te recuerde siempre
que la libertad cristiana tiene siempre dos opositores. La vida cristiana es como un puente estrecho que tú tienes que transitar, y de cada lado del puente hay un río contaminado. Uno se llama el legalismo o el religioso hipócrita, y el otro se llama el libertinaje. Y la verdadera libertad cristiana consiste en no caer ni en el libertinaje ni en el legalismo religioso, porque ambos tienen una cosa en común. ¿Saben qué? Que no confían en el poder del evangelio. Aquel que no vive o que vive de una manera liberal, entregado al placer, no ha confiado y no ha mostrado el poder del evangelio. Pero el religioso hipócrita que quiere imponer leyes además de lo que Dios ha dicho en su palabra, ¿saben lo que está diciendo? Yo no confío en la sola palabra. Es el mismo problema. Es el mismo problema. Falta de fe en el evangelio que tiene poder para salvar a todo el que cree. De modo que mantente ahí. ¿Y qué yo necesito para mantenerme en el medio? Una vez más, una visión evangélica. Y cuando digo una visión evangélica me refiero a esto: el evangelio de Jesucristo, el reino de Cristo debe ser tu principal norte. Cuando tengas una lucha de deseos, mira hacia el reino de Dios, mira el evangelio y pregúntate: ¿yo ceder hará que el evangelio deje de avanzar? Sí, pues no voy a ceder. ¿O el yo ceder va a hacer que el reino de Dios avance? Sí, pues entonces cede. En todo momento el enfoque principal es el evangelio de Jesucristo. Eso nos enseña, hermanos, o nos recuerda que la solución a los problemas en nuestras familias y en nuestras iglesias no es agregar más reglas humanas. Claro, nuestros hijos, mientras están bajo nuestro techo, mientras maduran, necesitan reglas. Pero esas reglas un día llegarán a su fin, cuando lleguen a la madurez. Pero ¿qué pasaría si para ellos el evangelio son reglas? Simple y sencillamente, el día que se vean sin esas reglas, se te perdieron. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera la ley, ni siquiera las reglas son suficientes para sostener la fe de nuestros hijos en la universidad. Necesitan algo más que eso. Necesitan una pasión por Jesús que les lleve a decir: no me interesa esto, no me interesa aquello, no me interesa aquello, porque lo que para mí antes era ganancia, ahora en comparación a Cristo no es más que basura. Lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que necesitamos, una visión más gloriosa del evangelio de Jesucristo. Así que mantente en el medio. Esto es un recordatorio, hermanos, de lo fácil que es abusar de nuestra libertad en Cristo. Muy fácil tendemos a usar la libertad para hacer lo que nos place, en vez de llevar nuestro deseo, alinearlo a la verdad de Dios y servir a otros. Esto nos recuerda, hermanos, de que en vista de que nosotros hemos sido liberados del poder de la carne, de esa naturaleza caída, entonces somos libres, libres para amar, libres para renunciar a nuestros deseos. Oye esto, tú eres libre para hacer lo que Cristo no condena, pero también eres libre para no hacerlo cuando sea necesario. Hay personas que dicen, y eso constantemente, a pesar de que uno se cuida de no prohibir lo que Dios no prohíbe. Esta pregunta es muy frecuente y me pregunto que si aquí también lo será. ¿Y qué tiene eso de malo? La pregunta no es si tiene algo de malo, la pregunta es: ¿qué va a promover más el avance del reino? ¿Qué va a promover más la gloria de Cristo? Si tu mente está enfocada en Él, cuando tengas que ceder tus deseos, lo vas a ceder para que Él brille, porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Recuerda, hermano, usar todo lo que Dios te ha dado. Esto es un recordatorio también, para tú desbordarte en amor. Tú eres libre para eso. Y oye estas palabras, las voy a citar. Ahora que eres libre en Cristo, usa toda tu creatividad, usa toda tu energía y usa toda tu perseverancia para hacer buenas obras por otros. No te salvaron por obras, pero te salvaron para andar en buenas obras. Y eres libre en Cristo para, de una manera creativa, enérgica y perseverante, sacrificarte por el bien de otros. ¿Usted imagina eso? Lo que sería de nuestras iglesias llenas de personas así. ¿Usted imagina una iglesia llena de personas que estén dispuestas a poner primero la verdad de Dios y los intereses de otros primero que el suyo? Oye, eso sería el paraíso ahí. Imagina la ciudad de Santo Domingo llena de iglesias así,
que son tan libres que pueden mostrar esa libertad de una manera radical, en un amor radical, poniendo sus deseos o llevando sus deseos cautivos a la obediencia a Cristo para que Él reciba la gloria y otros sean beneficiados. Sería otra ciudad. Imagínense República Dominicana con iglesias así. Y sabes que nuestras iglesias o las columnas de nuestras iglesias somos los hombres. Empecemos nosotros a poner el ejemplo. Sea esto un recordatorio, amado hermano, una advertencia en contra de las malas motivaciones. Sé activo, sé creativo, sé diligente en servir a otros en amor, pero cuida tu motivación. No seas tú como esos activistas religiosos que hacen, pero no porque desean servir a otros, sino porque desean ser reconocidos por los otros. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú vas a usar los otros para que ellos te llenen o tú vas a dar de lo que ya estás lleno? Si tú estás lleno de Cristo, aún las buenas obras que tú hagas las vas a hacer para la gloria de Dios y el beneficio de otros. Y una palabra más, yo no voy a asumir que todos los que están aquí son cristianos. Y cuando hablo de cristiano, yo estoy hablando de una persona que voluntariamente ha creído, ha recibido a Jesús en su vida como su Salvador y como su Señor. No voy a asumir. Así que déjame decirte algo. La libertad no es libertad para tú hacer lo que te da la gana. Eso lo digo constantemente entre jóvenes. Uno me dijo en una ocasión, yo soy libre porque yo hago lo que me da la gana. Yo le dije, vean, ¿no te acabas de dar cuenta de lo que dijiste? Que tú eres esclavo de tu propia gana. Tú haces lo que tu propia gana te dice. Tú eres un esclavo. Porque si tú fueras libre de verdad, en ese momento que te da la gana de pecar, tú serías libre para llevar ese deseo cautivo a la obediencia y a la verdad. Eso es verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que te plazca. Eso te va a llevar a la destrucción. La verdadera libertad es la libertad de sacrificarte y dejar de hacer ciertas cosas que no te hacen bien ni a ti ni a tu prójimo. Esa es la verdadera libertad. Hacer lo que debes hacer, no necesariamente lo que quieras hacer. Y termino con esta ilustración para hablar precisamente de esa verdadera libertad. Imagine por un momento el pastor Luis va al aeropuerto a tirarse en paracaídas. La ilustración no es mía, pero creo que puede ayudar bastante. Resulta que él va en su vehículo al aeropuerto y cuando va por ahí por el malecón se le poncha un neumático, su vehículo pierde el control, choca contra un poste de luz. Y a este tío Luis sentado en el carro un poco amargado, se perdió el tirarse de un avión en paracaídas porque perdió la oportunidad. Pero dele hacia atrás al cassette. Ahí va tío Luis en su vehículo y llega al aeropuerto. Ya está preparado cuando se va a montar en el avión. El instructor le dice, ok, Valder, aquí dice, de 10 lecciones usted tomó 2. Tuvo la oportunidad, pero no tuvo la libertad de tirarse porque no tenía la capacidad de hacerlo. Lamentablemente. Dele hacia atrás, llegó al aeropuerto. Cuando se va a subir y miran, de 10 lecciones tomó 20. Doblemente capacitado. Pero cuando está en el avión allá arriba, que abren esa puerta, que él mira hacia abajo y parece una maqueta, definitivamente perdió el deseo de tirarse. Pero claro que si es un avión dominicano, de seguro lo van a empujar. Usted puede estar seguro de eso. Lo empujaron, pero no fue una acción libre. Porque aunque tuvo la oportunidad, aunque tuvo la capacidad, no tenía el deseo de hacerlo. Lo hizo en contra de su propia voluntad. O dele hacia atrás. Es la última forma de ilustrarlo. Llegó al aeropuerto, tenía todas sus clases en orden, tenía el deseo de tirarse, lo estaban agarrando porque quería tirarse antes que todo el mundo. Y cuando abren esa puerta que él se tira y comienza a disfrutar de esa libertad, está ignorando que el paracaídas que va atrás no va a abrir. Y lo que en unos minutos le está dando satisfacción, es cuestión de minutos para que lo destruya. Yo de corazón te pido, piénsalo. Lo que tú le llamas libertad y que ahora te puede estar dando satisfacción, es cuestión de tiempo para que al final termine destruyéndote. Eso no es verdadera libertad. La verdadera libertad solamente la puede dar Jesucristo. Yo te ruego de todo corazón que tú en esta mañana, si tú no has querido en Él, tú le entregues tu vida a Él. Él es, el libertador. Buda fue un hombre más. Mahoma fue un hombre más. Confucio fue un hombre más.
De hecho, estaba confundido, como dice su nombre. Solamente Cristo resucitó de entre los muertos. Y ese que Dios resucitó de entre los muertos y que lo ha sentado a su diestra, ahora llama a los hombres en todo lugar, empezando por este salón, a que se arrepientan y abracen su salvación y su señorío. Y si tú vienes a Él, no yo, la Biblia dice que tú vas a comenzar a experimentar lo que es la verdadera libertad. La libertad de este mundo que te rodea, ya no tener que vivir para las apariencias del mundo, sino para una sola persona, Cristo. Libertad de la maldición de la ley, no tienes que hacer algo para obtener la salvación, porque ya otro lo hizo por ti. Libertad de esa naturaleza caída que te inclina hacia el mal. Libertad de tu propio pecado, libertad de ti mismo, para que puedas libremente sacrificar tus deseos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Así que yo te ruego que ahí en tu asiento, si tú no has querido en Cristo y Dios por su palabra te ha tocado en esta mañana, que no salgas de aquí sin confesar. Si Él hizo el oído, ¿no te va a oír? Claro que te va a oír. Confiésale con tu boca, confiésale con tu corazón: Jesucristo es el Señor. Sálvame y ayúdame a experimentar esa verdadera libertad que se da en amor a otros. A Él sea la gloria. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Definitivamente que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y en esta mañana, oh Señor, confesamos que hemos sido traspasados por ella. Oh Señor, como un aparato radiográfico, has mostrado todo lo que tenemos en el corazón. Cómo al final todo se resume a esto: nuestros deseos. Te rogamos, oh Señor, que nosotros, los que hemos creído, que damos testimonio de que en Cristo hay libertad, ayúdanos a vivir esa libertad que tenemos en Cristo y a mostrarla a otros, de que somos libres de la influencia del mundo, de que somos libres de la maldición de la ley, de que somos libres de nuestra propia naturaleza caída, libres para hacer lo correcto. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que no te conoce, que no ha abrazado la salvación y el señorío de Cristo, oh Señor, sálvale hoy. Muéstrale que solamente Cristo puede romper las cadenas, de que en Él hay verdadera libertad. Oh Señor, que salga de este lugar confesando con su boca y doblando sus rodillas ante el único y soberano Señor, el Señor Jesucristo, al Rey que tú has puesto sobre Sión. Padre, y concédenos a salir de aquí a todos nosotros con la firme determinación de hacer un impacto en nuestras familias y en nuestra sociedad, de ser de esa clase de hombres que son libres para amar, de tal manera que cuando el mundo nos vea, te glorifique a ti, nuestro Padre que estás en los cielos, no por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que tú has hecho a través de nosotros, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Bueno, hemos sido bendecidos y edificados con la palabra de Dios respecto a lo que es la verdadera libertad en nosotros como hombres, cabeza de nuestro hogar y líderes de nuestra familia. Hemos disfrutado de una preciosa comunión aquí entre hermanos, amigos y relacionados. Queremos aprovechar este momento de despedida para darle gracias otra vez por la gentileza de habernos acompañado en esta mañana, en esta actividad. Y queremos dejar abierta la invitación para que